Sean todos muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de los Tesoros del Baúl. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente con todos ustedes y desde ya te decimos que te podés comunicar con nosotros a través del Facebook, buscanos en Nuestras Voces en el Desierto. De la misma forma hacelo a través de YouTube, Nuestras Voces en el Desierto, y el otro medio para comunicarte con nosotros es a través del WhatsApp, el +1 801 499 1334. Importante que sepas, tal vez hay alguien entre los que se están conectando hoy que es la primera vez que nos ve, que los consejos que nosotros vertimos acá no tienen por objetivo el hecho de sustituir la consulta con tu médico, y también por otro lado que tratamos de traer siempre a este programa aquellas cosas que están probadas científicamente. Como ya sabemos, en las redes sociales aparecen muchísimas cosas, algunas tienen ácido científico y otras dejan mucho que desear, así que mucho cuidado con lo que encuentran por ahí y con lo que comparten. Entonces te pedimos que compartas este programa para que muchas personas puedan entonces aprender de una mejor manera de vivir y de esa forma poder servir mejor al prójimo y servir mejor a Dios. Y hoy vamos a estar hablando de algo que tú estás viendo acá, que tal vez no es muy, lo voy a levantar así para que quede más claro, para que lo puedan ver, tal vez no es muy usado por muchas personas, pero me gustaría que a partir de hoy, si fuera posible, lo pudieran incorporar en sus dietas por lo que vamos a decir. Vamos a estar hablando de las algas. Es una muy buena fuente de nutrientes. Básicamente las algas se dividen en tres grupos, las rojas, las verdes y las pardas, de acuerdo al pigmento que predomina en ellas, donde Japón y China son los mayores productores, cultivadores y consumidores de algas. Ellos consumen aproximadamente unos 10 gramos por día. Son ampliamente utilizadas en la gastronomía, tienen una alta concentración de proteínas, son muy bajas en calorías y riquísimas en fibra. Por otra parte, son una rica fuente de vitamina del tipo A, el grupo B, C, D, e igualmente son ricas en minerales como el calcio. Déjame decirte que tiene 10 veces más calcio que la leche. El potasio, sodio, fósforo, magnesio, cloro, hierro, zinc, cobre, selenio, yodo. Es impresionante todo lo que tienen las algas. Entre el yodo, por ejemplo, tiene el requerimiento diario que nosotros necesitamos de yodo. También son riquísimas en ácidos grasos del tipo omega 3 y abundan carotenoides y polifenoles. Aproximadamente 20 gramos de algas, que es bastante comer 20 gramos de algas, son unas 52 calorías. Eso lo hace ideal para los regímenes de adelgazamiento. Entre otras cosas, además porque se suma el efecto saciante que tiene y bueno, como te dije, las bajas calorías. Mantiene la salud intestinal, combate el estreñimiento y a nivel cardiovascular contribuyen a bajar la presión arterial, disminuye la incidencia de enfermedades cardiovasculares del tipo sobre todo las coronariopatías, disminuye los triglicéridos y tiene un efecto a su vez antiinflamatorio y antiplaquetario. Es muy conocido su uso en el tratamiento de la depresión bipolar y en la depresión postparto, así que si sabes de alguien que esté pasando por alguna de estas cosas, compartile este video para que pueda entonces incorporarlas a su dieta. Si hay alguien que sea diabético que nos está mirando en este momento, déjame decirte que disminuye la concentración de glucosa en la sangre, la cual la hace muy pero muy oportuna para ser incorporado. Contribuye también al buen desarrollo del sistema nervioso y de la retina en el feto y en el recién nacido, y en los adultos ayuda contra la degeneración macular y las cataratas. En cuanto a la parte ósea, ayudan a fortalecer los huesos, los dientes y nos evitan la osteoporosis. Por otra parte, se caracterizan por ser antivirales y favorecen entonces la salud del sistema inmunitario. Ayudan también a rebalancear las hormonas, purifican y alcalinizan la sangre. Después vamos a ver la importancia que puede tener esto. Es ideal también para el buen funcionamiento de la glándula tiroides. Y escucha bien lo que te voy a decir ahora. Actúan como si fueran el recolector de residuos en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque absorben toxinas y metales pesados que están acumulados en el organismo y los eliminan a través del tracto gastrointestinal. Aquellas personas que son anémicas aquí tienen un aliado perfecto. ¿Por qué? Porque son ricas en vitamina C y a su vez ricas en hierro. Las dos cosas deben combinarse justamente para que sea efectivo contra la anemia y las tienen en las algas. Son abundantes en antioxidantes, lo cual ayuda a la lucha contra los radicales libres, que entre otras cosas son los que favorecen el envejecimiento celular prematuro y el cáncer, así que entonces son muy buenas anticancerígenas también. Tonifican la piel y combaten el acné justamente por las propiedades que decíamos anteriormente. Ayudan en la metabolización de las grasas, escuchen bien, lo cual la hace ideal para evitar e incluso tratar la celulitis, y ayudan en el funcionamiento del sistema linfático y sanguíneo. O sea, todo esto combinado hace que las algas sean muy utilizadas en el tratamiento de la celulitis.
¿Cómo la podemos usar? Bueno, hay infinidad de usos que les podemos dar a nivel gastronómico y fuera de la gastronomía también. Por ejemplo, es el sustituto para la gelatina en aquellas personas que somos vegetarianos o veganos, ¿verdad? Tanto uno como para el otro. El agar-agar, que justamente se produce de las algas, ¿verdad? Es el sustituto ideal para la gelatina. La podés usar a las algas en sopas, en ensaladas, en batidos, guarniciones, guisados, patés, pesto, etc. O sea, es infinita la cantidad de platos que podés preparar con algas. ¿Cuánto debes de consumir aproximadamente por día? Entre 4 a 5 gramos por día. Esos son suficientes porque se encargará de aportar todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Por otra parte, también se utiliza como fertilizantes y como alimento para el ganado. Y lo que se hace es, de las algas se las hace polvo, ¿verdad? Y se esparcen sobre la tierra o se la combina con el alimento para el ganado y estos reciben entonces los nutrientes que necesitan. Una cosa que es importante es que las algas contienen carragenano, de donde se saca justamente esa palabra que tú muchas veces ves en los compuestos y que mucha gente le ha dado otros nombres que no corresponden. El carragenano de ahí se saca lo que se llama el carragenano o carragenato, que lo vas a ver como integrante de muchos alimentos, ¿verdad? Que ayuda entonces a la estabilización del alimento y no es una cosa que sea mala, ¿ok? Ahora, tenemos que tener cuidado con el consumo de las algas. ¿Por qué? Porque estas propiedades pueden hacer que interfieran con medicación, como puede ser aquellas personas que son diabéticas y están usando hipoglucemiantes orales. Recordemos, estas bajan el azúcar en la sangre, lo cual potencia la acción de la medicación. Lo mismo con la medicación para la tiroides y los anticoagulantes. Las algas no se deben dar a los niños. Se recomienda a su vez consumirlas por un tiempo corto, un periodo corto de tiempo, y cuidado a aquellas personas que tienen sensibilidad o que son alérgicas al yodo. Igualmente, las personas que tienen enfermedades autoinmunes deben abstenerse del consumo de algas. Cuidado con los que son hipertiroideos y también con los que padecen de gota. Por favor, si alguno de ustedes que tienen estas patologías va a consumir algas, por favor consulte con su médico antes de hacerlo. Otra cosa importante es no combinar las algas, el uso de las algas con el jengibre o con el ginkgo biloba. ¿Por qué? Porque potencian la anticoagulación y bajan demasiado los niveles de azúcar en la sangre. Así que mucho cuidado cuando hacemos algunas combinaciones, porque decimos, porque de repente el ginkgo biloba es bueno para esto, entonces, y las algas son buenas para esto. Cuidado cuando juntamos porque potenciamos los efectos y puede traer más daños que otros beneficios, ¿ok? Cuidado con eso. Esténse seguros de lo que van a combinar. ¿Tenés papel ahí para anotar? Te voy a pasar una mascarilla si querés hacer para la cara, porque como es tan buena para la piel, aquí va una mascarilla que todos la pueden usar, tanto hombres como mujeres. Y vas a mezclar 2 cucharadas de aceite de almendras con 2 cucharadas de espirulina en polvo. La espirulina es una alga, ¿ok? Entonces, vas a mezclar 2 cucharadas de aceite de almendra con 2 cucharadas de espirulina en polvo, lo mezclas bien, haces como una pastita y a eso le agregas 10 gotas de jugo de limón. Y lo vas a colocar masajeando en toda la cara y el cuello. Obviamente, antes tenés que haberte limpiado el rostro y haberte limpiado la piel del cuello también. Entonces te decía, lo colocas masajeando de forma circular, haces los masajes y lo dejas reposar por 15 minutos y luego la retirás con agua. ¿Ok? Así que a aprovechar todos los beneficios que tiene el alga. Y ahora de repente te podés estar preguntando, porque vienen los tesoritos del baúl, ¿será que la Biblia habla acerca de las algas? Y yo te digo que sí. Y nos vamos a ir al libro de Jonás, una historia muy conocida por todos, ¿verdad? En el libro de Jonás. Y si no la conocen, aprovecha este momento entonces para conocerla y reuní a tu familia, contásela a tus hijos, porque es realmente muy, pero muy linda historia y muy interesante. Jonás en el capítulo 2 y en el versículo 6 dice: me hundí hasta el fondo del abismo, ya me sentía su eterno prisionero, pero tú, Señor, me salvaste de la muerte. El versículo 5. Las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi cabeza. Las algas se enredaban en mi cabeza. Así que la Biblia habla de las algas también. Pero vamos a ver ahora el otro tesorito del baúl, que es lo que está diciendo. Y está relacionado con la historia de Jonás, pero esta vez enfocado hacia los habitantes de Nínive. Y dice así: en la historia de Nínive hay una lección que debiera estudiarse cuidadosamente.
debes reconocer, y ahora nos está hablando a cada uno de nosotros, debes reconocer tu responsabilidad hacia tu prójimo ignorante y que necesita de tu ayuda. ¿Y cómo vas a ayudar a aquellos que no saben nada? Bueno, entre otras cosas, compartiendo este programa y los otros programas que nosotros estamos levantando también a través de YouTube y Facebook. Así que ahí dice, debes reconocer tu responsabilidad hacia tu prójimo ignorante y que necesita de tu ayuda. Tal vez tiene algún padecimiento físico, alguna enfermedad lo está quejando, algún dolor, algún problemita, y tú viendo estos videos ya sabes más o menos qué podés aconsejarlo. Así que invítalo a que mire el video o los videos, según sea necesario, y de esa forma estará ayudando a tu prójimo que desconoce los beneficios que puede encontrar en los distintos elementos que se encuentran en la naturaleza, puestos allí por nuestro Dios para que cada uno de nosotros saque partido de ello. Vamos a terminar ahora con una oración como siempre lo hacemos. Querido Padre, te damos las muchas gracias, Señor, no solo porque dejaste las algas en la naturaleza, sino porque dejaste la historia de Jonás en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a investigar en ella, a profundizar en la misma si es que no la conocemos, y si la conocemos también a seguir profundizando más en el estudio de la misma, porque tiene muchísimas lecciones oportunas para nosotros. Entre otras cosas, Señor, está la lección tan necesaria que debemos aprender, de que debemos responsabilizarnos por el bienestar de nuestro prójimo y por sacarlos de la ignorancia. Así que ayúdenos, Señor, a dar ese paso fundamental que como cristianos hemos de hacer para que muchos más puedan conocer cómo tener una mejor salud. Así le puede servir mejor a usted y servirnos unos a otros en mejor manera. Desde ya le agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y a ti te agradecemos por haber estado con nosotros una nueva oportunidad y por supuesto te estamos invitando para que el próximo miércoles a las 7 de la tarde, hora aquí desde Idaho, te puedas nuevamente conectar para que puedas recibir un nuevo programita, conectarte, como te dije antes, a través de YouTube, que allí lo subimos, lo mismo en Facebook lo podés ver, y entonces poder aprender más acerca de las virtudes, propiedades, beneficios que tienen los distintos elementos de la naturaleza. Que el Señor te bendiga y que te dé un hermoso resto de jornada. Hasta la próxima.